Padre, gracias por este día, Padre, por esta clase que ya casi terminamos, Padre, nuestro libro. Te queremos dar gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los que estamos aquí. Por aquellos que no pudieron llegar, enviamos tu bendición, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y que nuestro corazón, Padre, esté atento a tu palabra para poder, Padre, aprender más de lo que vamos a aprender el día de hoy, Señor. Muchas gracias, papá, porque tú eres digno de alabanza, de gloria, de exaltación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento. Hoy vamos a continuar con la liberación y cómo ministrar liberación, pero le voy a dar un resumen de lo que aprendimos la semana pasada. Y la idea principal era que la liberación se debe de hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo, que fue lo que aprendimos la semana pasada. No cualquiera puede ponerse a querer liberar, porque si no el enemigo viene contra uno. El pastor va a dar su humilde opinión al principio, que apenas va a comenzar. A veces gente en otras religiones se pone a hacer eso y se arma un relajo. Un revolú. ¿Por qué? Porque nadie lo puede hacer por su cuenta. Tiene que ser uno guiado por el Espíritu Santo. Amén. Como lo hemos visto en las películas, a veces que tratan de hacerlo ahí, pero bueno, en una película es de película, pero eso lo han tratado de hacer en lo natural. Por ejemplo, en la católica los padres tratan de hacerlo. Sí. Pero no se puede. No se puede, y con eso no se juega. No se juega, las tinieblas no juegan. Y lo vemos bíblicamente. En la Biblia también hubo unos hombres que trataron de hacerlo y vinieron y dijeron, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y dice que se fueron desnudos. Les dieron una paliza. Sí, ajá. El demonio les dio una paliza. Sí. Esto de la liberación requiere de mucha santidad, requiere de mucha búsqueda en el Señor. ¿Por qué? Porque la liberación es pisar en el terreno del enemigo. Entonces ahí es donde usted tiene que tener toda puerta cerrada, no dejar que nada entre y permitir que el Espíritu Santo lo use. No quiere decir que ya con esto ya usted jamás lo va a hacer. Va a llegar un momento que a ustedes les va a tocar, y posiblemente ahí no va a estar ni el pastor, ni la pastora, ni sus líderes, ni nada, y usted va a tener que enfrentar eso. Y para eso uno debe de buscar al Señor y tratar de santificarse lo más que uno pueda para poder lograr hacerlo, ¿me? Y entonces lo que aprendimos la semana pasada son los obstáculos para recibir liberación. Y el número 1 es la falta de arrepentimiento. Mi vida, me estás diciendo. Una opinión más. A mí me pasó un caso, yo no sabía mucho, casi tenía unos 2 años en una liberación, pero en ese momento el Espíritu Santo me tomó y me llevó hacia la persona a que practicara la liberación, pero yo no sabía nada. Pero cuando uno es tomado por el Espíritu Santo es el que hace todo. Yo sentí que el Espíritu Santo me movió los pies, las manos, todo. Porque el Espíritu Santo es el que hace todo. Uno nomás es el que se presta para que Él funcione. Es lo mismo, los espíritus malos, cuando ellos actúan, toman posesión de la persona. Y ellos toman posesión de la persona, la mano de la persona. Si la persona trae una pistola, ellos son los que le jalan, no es la persona, es el espíritu malo. Claro, cuando uno mira personas naturales que miran, no, fue la persona. Pues sí, porque la persona es la que se miraba, pero atrás de esa persona estaba ese espíritu malo. Entonces, esto no es de tener miedo tampoco. No le tengamos miedo a nada ni a nadie, porque tenemos al Espíritu Santo, está con nosotros, y dice Dios que no va a permitir que nada nos pase. Nada es nada. Amén. Nada más que uno no quiera acceder a algo que el Espíritu Santo no lo está guiando a hacer. Ese es el punto principal de muchos fracasos de muchos cristianos, que ellos quieren hacer algo que el Espíritu Santo no los está guiando a hacer. Por ejemplo, mucha gente, muchos pastores que abren una iglesia y luego terminan en desgracia. ¿Por qué se termina en desgracia? Porque el Espíritu Santo no los estaba mandando a abrir iglesias o cualquier otra cosa en el reino de Dios, porque las tinieblas no juegan para nada.
Ellos son serios y no se atentan el corazón si tienen que hacer algo en contra de alguien. Amén. Amén. Bien, eso es importante. El día de ayer o el día de esta mañana, no me recuerdo, yo estaba compartiendo en mis redes sociales sobre el versículo de primera de Juan 4:4, donde dice: hijitos míos, ya habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué nos da a entender ahí? Que no tengamos temor, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El asunto para poder ser usados en la liberación es santidad. Santidad quiere decir apartarse para Dios. Como nos compartía ahorita Félix, no le ha sido fácil, pero se esfuerza para estar viniendo a capacitarse, a aprender, a poder entender las llaves del reino. ¿Amén? Entonces, lo que aprendimos la semana pasada fueron los obstáculos para la liberación. Uno de ellos se recuerda que era la falta de arrepentimiento, era la falta de deseo de cambiar. O sea, si una persona no tiene el deseo de cambiar, mejor ni lo toque hasta que verdaderamente ya se hastió del pecado. ¿Amén? También el egoísmo, el deseo de llamar la atención, el pecado no confesado, la falta de perdón, la incredulidad y también las relaciones incorrectas. Recuerde que hablábamos de que si una persona es liberada del vicio de la drogadicción, ya no puede continuar relacionándose con ese tipo de gente. Amén. También aprendimos que por qué fallan muchas veces los ministros, como decía el pastor ahorita, es de que también no está viviendo en santidad. O simplemente otra de las cosas que sucede es de no controla sus emociones. Entonces el alma lo lleva a querer como mira, oh no, mira qué bonito, que cómo se está liberando la gente y todo. No, pues también usted quiere irlo a hacer y no está dirigido por el Espíritu Santo. Eso lo puede llevar a fallar en la liberación. También no puede ministrar por demasiado tiempo. Se recuerda que hablábamos que si una persona requiere de diferentes secciones para ser liberado, no hay problema. Usted puede liberarlo hoy, mañana otra vez, pasado más otra vez, hasta que la persona quede totalmente liberada. Pero siempre y cuando tiene que ser una persona que ya está decidida a cambiar. Si no va a cambiar o si no tiene el deseo, mejor no lo libere. ¿Por qué? Porque entonces esa persona, la palabra de Dios dice que ya una vez que está limpio el vaso, vienen otros 7 peores a querer utilizar ese vaso. También recordemos que hablamos sobre el contacto físico, que un ministro no puede venir a liberar a una mujer tan fácilmente de agarrarla. Aunque lamentablemente, hermanos, yo he visto que sí sucede. Entonces, una de las maneras que yo aprendí, por ejemplo, si yo voy a orar por el hermano Guillermo, le pongo mi mano en el hombro, ¿sí me entiende? Pero no en partes donde pueda afectar mi testimonio y también, o sea, darle puertas al enemigo. Entonces, en este caso es tener mucho cuidado con el contacto físico. Usted puede poner la mano en él o la mano aquí, si es una persona. Claro, si hay hombres o hay ministros, incluso ministras, que a veces oramos por la mujer, le ponemos la mano en el estómago. Cuando va a ser el hombre que va a orar por la mujer, usualmente se llama un líder. A cualquier líder o la pastora o quien esté ahí, la pastora puede poner la mano en el vientre de la persona, ¿sí me entienden? Pero debemos de tener mucho cuidado con el contacto físico, porque esto es abrirle puertas al enemigo. Si lo hacemos, sobre todo con los ministros cuando salen de viaje, o sea que duran a veces hasta una semana fuera, es mejor no tener ningún tipo de contacto físico, sino enviar la palabra o poner a alguien que toque a la persona que sea de sexo opuesto. ¿Amén? Y al final hablamos sobre el ministro debe de cuidar su vida personal, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de vestirse con la armadura de Dios y de conocer la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a donde nos quedamos y es para pasos para ministrar liberación. Ya aprendimos sobre lo que era o cómo ministrar liberación. Ahora los pasos para ministrar liberación. Y número 1 dice: asegúrese que la persona haya ¿qué? Nacido de nuevo, que sea cristiano.
Si la persona no es salva, primeramente debemos presentarle el plan de salvación y llevarla a que reciba a Cristo en su vida. Que era lo que yo le compartí hace unos días atrás, que cuando alguien me llama y me dice, pastora, quiero que ore por mi tío, por mi tía, por mi hermano, por mi primo, yo primeramente oro para que esa persona sea salva. Si acaso yo sé que no es salva o si el Espíritu Santo me pone que no es salva, yo primeramente oro para que sea salva y después oro por la oración específica que me hayan pedido. ¿Por qué? Porque a veces Dios libera a la persona, puede liberarla, puede sanarla, pero esa persona nunca jamás vuelve a ser agradecida con Dios. Porque muy poca gente o el 1% es agradecido cuando recibe un milagro. Entonces en este caso es orar para que esa persona reciba a Cristo o si acaso es una persona que se alejó, o sea que fue cristiana y se alejó, que vuelva a tener ese encuentro con el Espíritu Santo y entonces orar específicamente por lo que la persona está necesitando. ¿Eh? Bien, vamos a la siguiente página y el número 2, el hermano Guillermo, por favor. Dice, prepare a la persona antes de empezar. Debemos darle consejos importantes tales como: debe desear ser libre, debe estar dispuesta a perdonar a todas aquellas cuyas ofensas son la causa de sus problemas. Si en ese momento a la persona les resulta difícil hacerlo, pospongan la cita hasta que esté dispuesta a perdonar. Debe comprometerse seriamente a dejar de pecar, a romper los malos hábitos y a veces hasta dejar algunas amistades que le arrastran por mal camino. Es decir, debe hacer todo lo necesario para lograr su sanidad interior y liberación. Debe prometer mantenerse cerca de Dios, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar diariamente, ayunar, etc. Amén. Bien, vea que aquí, una cosa que sí le digo. La liberación es lo más bonito que podemos mirar porque la persona, vemos la transformación de la persona, como yo le compartía de aquel muchachito. No, parece que no me recuerdo exactamente su nombre ahora, pero era como Jaime o algo así. Pero otra de las cosas que la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Dentro de los testimonios que yo he tenido yo por muchos años, hermano, muchísimos años he dado clases. He dado los jueves, o a veces he dado los martes, o a veces he dado los miércoles. Pero hace muchos años atrás, digamos unos 10 años atrás, yo estaba dando una clase que también era de liberación. Y entonces vino una hermana, ella ya no se congrega aquí, pero vino esa hermana y me dijo, ¿sabe qué pasó? Ella tenía poquito que se había convertido a Cristo. Me dijo, he sentido en mi corazón perdonar a mi papá. Y yo me quedé, yo nunca le dije, usted tiene que perdonar a su papá, yo nunca le dije, tiene que hacer esta acción, pero ella fue tocada por el Espíritu Santo y sintió hacerlo. Entonces, ¿cuál era el siguiente proceso? Aún yo no le había ministrado liberación, aún yo no había hablado todavía liberación, pero la palabra tocó su corazón y ella empezó a ser, ¿cómo se dice?, restaurada. Y entonces ella me dijo, ¿pero qué puedo hacer? Mi papá está en México y yo estoy aquí, o sea, en Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, hable por teléfono. Posiblemente su papá no va a entender qué es lo que usted va a decir ni va a hacer, porque la gente que no conoce a Dios, a veces usted viene, no, te quiero pedir perdón por lo que pasó, por lo que hicimos. Y esta gente, ¿y ahora qué? Porque en México o en los países latinos o en la gente del mundo, el usted humillarse, eso no existe. O sea, es primero que usted se queda con su orgullo antes de humillarse. Entonces esta persona yo le dije, hable con su papá, tal vez no va a entender, pida perdón y usted va a sentir esa paz en su corazón. Gracias a Dios ella lo hizo y empezó ella a cambiar. ¿Por qué? Porque no necesitó tanto ni de imponer las manos sobre ella, simplemente se abrió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice la palabra que él redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ya cuando venimos y ministramos liberación, a veces las situaciones, porque ya son casos muy graves,
¿Sí me entiendes? O sea, hay casos de maldiciones generacionales, casos de que ya la persona no puede ser libre ella misma. Pero usualmente uno mismo, fíjese, yo tengo algo que gracias a Dios desde que yo me convertí a Cristo, si acaso me han ministrado liberaciones, pudiéramos decir unas 2, 3 veces, pero yo misma aprendí de David, de venir delante de Dios, y cuando yo tengo algo, Señor, libérame de esto. Yo sé que tú puedes. Entonces, una vez que yo soy liberada, cambio mi estilo de vida o trato de cambiar lo que me está perjudicando. Entonces, en este caso, la persona se prepara con la palabra. Cuando nosotros les hablamos la palabra, usted mismo empieza a sentir como esa inquietud. No, pues que yo no estoy bien aquí, tengo que poner en línea mi vida o en orden mi vida. Y el poner simplemente, yo le voy a adelantar un flashback del libro. Simplemente el libro habla, a veces queremos ser prosperados, pero nuestro corazón todavía no está sano. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí podemos mirar que ya cuando su corazón sano, usted simplemente empieza a sentirse libre, empieza a sentir paz, empieza a sentirse con gozo. Y mucha gente ha pasado, hermanos, viene a Cristo, acepta a Jesús, y usted, ¿cómo te sientes? No sé, sentí como que algo se me fue. Y es porque recibe la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, la persona tiene que decidir ser libre y empezar a recibir la palabra, que la palabra empiece a alabar, y llegará momentos, sí, que usted necesita un nivel mayor de liberación, pero mientras tanto, desde que uno se convierte a Cristo, por eso nosotros enseñamos, hermano, que cuando usted se convierte a Cristo, el punto principal, el paso siguiente es capacitarse. Porque si usted no lo hace en los primeros 3 años que usted se convirtió a Cristo, después le va a costar. Después le va a costar. Ya usted va a decir, le va a costar venir a capacitarse. Y además usted se mantiene capacitando, usted se mantiene libre, porque la palabra está limpiando. ¿Sí me entienden? Un domingo a la semana, hermanos, no limpia tanto como el venir entre semana a una capacitación más profunda. Hermana María, lea el que sigue, por favor. Use el cuestionario. El cuestionario ayudará mucho a que el aconsejado sea administrado efectivamente. Básicamente se le preguntará sobre 5 áreas de su vida, cuyas respuestas ayudarán a encontrar la raíz de los problemas. Es importante que no omita nada y que la persona conteste todas las preguntas. Aquí podemos mirar, use el cuestionario. El cuestionario ayudará. ¿Cuál cuestionario? ¿El que o el que ya hicimos? No, ya lo hicimos. Sí, el que ya hicimos. Se recuerda que traía un árbol y veíamos las raíces de dónde venimos. Fíjese que el pastor el día de ayer, él me estaba compartiendo algo. Cuando él me estaba compartiendo algo de un tío de él, yo sabía que era el Espíritu Santo mostrándome para yo romper con esa situación. Él me estaba compartiendo de un comportamiento de un tío por parte, creo, de su mamá. Cuando él estaba hablando, hermanos, él solo estaba hablando, platicando, y era un tema así cualquiera, ¿verdad? Que a veces platicamos. Y luego con el pastor, yo creo que él es el que habla 5,000 palabras por minuto, ¿verdad? Pero entonces estábamos platicando y él hablando, compartiéndome la experiencia de ese tío, hermano de su mamá. Yo dentro de mí estaba, Señor, en el nombre de Jesús, yo quebranto, rompo toda maldición generacional sobre mi familia, mis hijos, mi generación. Él compartiéndome y yo orando, porque yo sabía que era el Espíritu Santo sacando del archivo algo que yo en realidad no lo sabía. Entonces yo siempre he dicho, Señor, saca todo lo que no conozcamos para romper, porque yo quiero una generación limpia, una generación que lleve tu sangre, ¿sí me entiendes? Entonces cuando él compartió dije, entonces ahí sí es como nos ayuda el Espíritu Santo. Si usted no se recuerda, a mí me gustó algo que Lorena dijo, yo hasta le hablé a mi mamá, para sacar todo el expediente, ¿sí me entiende? Mamá, sáqueme todo el expediente de donde yo vengo. Y ahí usted romper con aquellas situaciones que usted no quiere que continúen en sus hijos.
Porque lo que usted no rompa ahorita, hermano, lamentablemente eso va a continuar en los hijos y en los hijos de los hijos. Entonces, es romper desde ahora. Nosotros somos protones. La palabra de Dios dice que protón es el primero, es aquella persona que va adelante, que va a romper con aquellas generaciones cosas, maldiciones generacionales que nosotros no queremos que continúen más adelante. Amén. Amén. Por eso David, cuando él mató a Goliat, él no lo dejó ahí no, fue y le quitó la espada. ¿Qué es quitarle la espada? Le quitó toda autoridad. ¿Por qué? Porque de aquí ya no pasas. Amén. Continuamos. Guía al arrepentimiento y al perdón, hermano Félix. Okay. Una vez reunida toda la información acerca de los problemas de la persona, proceda a guiarla al arrepentimiento y llevarla a que pida perdón al Señor por los pecados cometidos. No hay liberación sin perdón. Si la persona no está dispuesta a perdonar y a pedir perdón, mejor ni ministre liberación. Amén. Amén. Es importante que la persona decida perdonar. El pastor hace un tiempo atrás él hablaba de un caso que miramos en TV Joshua. Era de un matrimonio que cuando llegó el matrimonio, la mujer parecía como tener el dominio dentro del matrimonio. Y la mujer casi que aplanaba al esposo y se sentía la mujer como bien strong, ¿cómo se dice? Y entonces, cuando vino TV Joshua y los liberó, al día siguiente, yo no sé, después en el nivel de testimonio, en el tiempo del testimonio, la señora venía bien nice, bien suavecita, amando tanto al Señor. ¿Y por qué? Porque pidiéndole perdón por su actitud, cómo había estado. Entonces, el perdón es la base de la liberación. Tanto pedir perdón como perdonar a las personas que uno ha hecho mal. Amén. Y también así pedirle perdón al Señor por nuestro comportamiento. Amén. Lorena, por favor. Dice, llévela a renunciar. Esta es la etapa donde el ministro de liberación debe llevar a las personas a renunciar. Se hará una renuncia por cada problema y cada espíritu descrito en la lista que hizo. ¿Por qué es necesario el acto de renunciar? Cuando una persona renuncia, lo que está haciendo es quitándole derecho legal al enemigo sobre su vida. Tito 2:12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Hace unos años atrás, ya hace unos cuantísimos años atrás, yo una vez prediqué sobre la liberación, y no sé si algunos todavía de los dinosaurios de edad que tenemos aquí, se recuerda que cuando terminé de predicar, el Señor me puso a hacer un acto profético de que usted escribiera en la hoja las cosas que usted tenía que ser liberadas o a quién tenía que perdonar. Y al final rompimos las hojas. Se recuerda que esas hojas se rompieron porque era como un acto de profético visualizado. Porque por eso dice aquí, llévela a renunciar. Porque si nosotros solamente somos liberados y todo, pero jamás renuncia a su vida pasada, no renuncia a la falta de perdón, no renuncia a la amargura, eso es como una gotita que queda ahí que empieza a manchar dentro de uno. Entonces es renunciar cualquier cosa que usted vea que tiene que renunciar. Y fíjense que lo más maravilloso que el Espíritu Santo le muestra en el momento que está usted orando, de qué situación usted tiene que renunciar. Amén. El pastor, por favor, el 6. Faltó el 4, ¿no? ¿No? No. 6. ¿Ya lo leímos? Yo lo leí, el guía de 6. repetición. Ajá. Dice, haga oración de guerra espiritual. Esto le encanta a la iglesia. Amén. Haga oración de guerra espiritual. Una vez que el ministro ha llevado a la persona a renunciar verbalmente a todos sus pecados, debe hacer la oración de guerra, echando fuera cada espíritu, maldición o problema emocional. Amén. Quiero explicar esto y como dice el pastor, esto le encanta a la iglesia. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual te hace sentir fuerte, poderoso. Estoy rompiendo, estoy destruyendo y quebranto y declaro y profetizo. Pero a veces, ¿cómo se dice? Confundimos la verdadera guerra espiritual con el grito.
Hay gente que solo por gritar piensa que está haciendo guerra espiritual. Pero usted sabe que usted puede hacer guerra diciendo, Señor, yo sé que esto que estás haciendo no está correcto. ¿Sí me entiende? Porque la guerra espiritual no se basa al tono de voz. La guerra espiritual se basa a lo que el Espíritu Santo te está dirigiendo a llevar a orar. ¿Sí me entiende? No es de que, porque si yo grito 30 versículos, con eso yo estoy aplanando, destruyendo al enemigo. No, hermano, lo que más le teme al diablo, el diablo, lo que más le da diarrea, no es tanto que usted venga a la iglesia. No es tanto que usted lea la Biblia, porque hasta los brujos leen la Biblia. Lo que más le da diarrea al enemigo es que usted se proponga santificarse para Dios y cambiar su vida y su carácter. Eso, hermanos, le da una patada por el trasero, dirá el pastor. Cuando usted decide cambiar, cuando usted decide santificarse, cuando usted decide buscar al Señor, y eso hace que Dios deposite en usted autoridad para destruir cualquier obra de tinieblas. Amén. Es importante entender que si la persona no está santificada, si la persona no se aparta para Dios, si la persona no tiene ninguna relación con Dios, lo hablábamos, me parece que la semana pasada, ¿cuánta gente va a llegar delante del cielo y decir, Señor, pero es que hicimos milagros en tu nombre? Señor, pero es que liberamos a tal persona. Señor, que hice todo esto. ¿Cuándo? Si nunca tuve una relación contigo. ¿Sí me entienden? Entonces, lo más importante o el combustible del cristiano es nuestra relación con Dios. Amén. Bueno. Continuamos. Ore por limpieza, hermano Guillermo. Ore por limpieza. Pídale al Señor que limpie con su sangre cada parte de la personalidad del individuo que los espíritus hayan dañado. Esto incluirá mente, corazón y voluntad, también las partes del cuerpo, particularmente las áreas sexuales. Amén. Aquí vemos, tenemos que orar por la limpieza espiritual, que limpie nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros oídos, hermano, nuestros ojos, porque muchas veces hemos visto cosas que no le agradan a Dios. Que limpie nuestra boca, porque cuántas veces nosotros vemos que cuando Dios llamó a Josué, dice que vino y agarró a Josué o Isaías, no me recuerdo, que agarró algo así quemado de las llamas y dice que se la puso en su boca, y eso da a entender que tuvo que purificar sus palabras antes de poder usarlo. Algunos en otros, como una vez compartió el pastor también que él tenía malas palabras antes de venir a Cristo, él tuvo que purificar nuestra boca, él tuvo que purificar nuestras palabras para poder nosotros ser usados en el Señor. Entonces, amén, necesitamos una buena limpieza espiritual. Amén. Amén. Bien, el 8, hermana María. Ore por llenura. Recordemos que cuando los espíritus salen de la persona, esta queda vacía. Esas áreas ahora necesitan ser llenadas con la presencia de Dios, con su paz y con su amor. Amén. Esto es otra de las cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo usted se llena del Espíritu Santo? Orando, ayunando, leyendo más la Biblia, leyendo la Biblia, escuchándola también. Más tiempo. Amén. Escuchando más un 70-80% más amén, de la palabra. Amén. Usted se puede dar cuenta en lo natural. Cuando usted mucho se junta con una persona, hasta su forma de hablar se empieza a conectar, se empieza a pegar. La forma en cómo esa persona se comporta, cómo esa persona habla. ¿Por qué? Porque es con la que siempre está diariamente con esa persona. ¿Amén? Entonces, para tener una buena llenura necesitamos una buena entrega al Señor para poder recibir esa llenura. Amén. La autoliberación, dice la palabra de Dios, se me viene ahorita antes de continuar, en el libro de Juan 15:5 dice que nosotros si estamos pegados al branch, al árbol, dice que nosotros llevaremos mucho fruto. Entonces, si a más nos pegamos a Jesús, a la presencia del Espíritu Santo, podremos llevar mucho fruto. ¿Amén? La autoliberación, dice la pregunta que a menudo surge
en el área de liberación es, podemos nosotros mismos ministrarnos liberación, que es lo que yo les señalo, sin tener que buscar la ayuda de un consejero. Ciertamente nosotros podemos autoliberarnos. Todo lo que usted debe de hacer es seguir los mismos pasos que acabo de explicar, excepto que esta vez lo hará solo, sin tener a alguien al lado de usted guiándole. Esto es importante. Todos, hermanos, nos conocemos, no tanto como el Espíritu Santo nos conoce, pero todos sabemos cuando algo no está correcto o cuando hicimos algo que no estuvo bien. Tal vez le gritamos muy fuerte al esposo o a la esposa, tal vez y si cometimos algo por allá en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que venir delante de Dios y reconocer delante de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que el salmista David decía, el Señor examina mi corazón y conoce lo más profundo de mi ser. Ahora, al decirle eso a Dios, le estamos dando el derecho legal de sacar de nuestro corazón aquello que esté perjudicando nuestras vidas. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo empieza a limpiar y dice, ok, voy a limpiar tu corazón, pero tienes que pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa. Voy a limpiar tu corazón, pero tienes que regresar a aquello que no era tuyo. ¿Sí me entienden? Entonces empieza a trabajar en nuestra vida y ahí nosotros empezamos a ser liberados. Yo le cuento, yo tengo esto como un acto que siempre lo hago. O sea, es un hábito que siempre lo hago. Cuando me siento deprimida, sobre todo las mujeres, hermano, que a veces estamos como el clima de Georgia, cuando me siento enojada, cuando me siento sola, cuando me siento, ¿cómo me sientes? Siempre vengo delante de la presencia del Señor. Señor, arranca de mí esto que siento. Echa fuera de mí esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, como me estoy sintiendo. Ahí mismo, hermanos, yo empiezo a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, que Él ha dicho que Él nos ministra liberación y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ¿qué? Hay libertad. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que vivir en libertad. Amén. Entonces, no quiere decir que jamás vamos a pasar por nada. Quiere decir que aunque pasemos por situaciones adversas, pedirle al Espíritu Santo que nos ministre liberación. Y llevar a cabo los pasos siguientes. Pedir perdón, si acaso tiene que perdonar, cambiar su actitud, si tiene que cambiar su actitud, cualquiera de esas situaciones. Amén. Amén. Bien, dice, los creyentes tenemos el poder y la autoridad, y me quedé, ¿verdad? Sí. Dados por Jesucristo para echar fuera a los demonios de la vida de otras personas y también los que atacan nuestra propia vida. ¿Cómo mantener la liberación, hermano Guillermo? Dice, ¿cómo mantener la liberación? Primeramente dice, desarrolle una vida continua, en continua oración. Lea y estudie la palabra de Dios. Congréguese de continuo en la iglesia. Crucifique la carne y el ego. Tome su cruz diariamente y siga al Señor Jesús. Es importante que rompa con todos los viejos patrones y hábitos que le han mantenido ligado a espíritus malignos. Como creyentes redimidos por la sangre de Cristo, siempre debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a crucificar nuestra propia carne. Amén. De estos 4 pasos, ¿qué se le ha hecho más difícil a usted durante la vida del cristianismo? Tal vez dejar los malos hábitos, ¿sabes? Crucificar, la última, crucificarme y dejar el ego. Amén. Pararme del ego ese. Hermana María, ¿qué se le ha hecho más difícil de estos 4 pasos? Bueno, esa y lo que es la lectura de la Biblia por La vista. Pero bueno, estoy escuchando bastante. Lorena, ¿qué se le ha hecho más difícil de estos 4? La lectura. La lectura. El pastor, ¿qué es? Amén. ¿Qué se le hace más difícil de estos 4? Lo más difícil para el cristiano en general, ¿no? Es crucificar la carne. O sea, cuando uno dice crucificar la carne, es crucificar la manera antigua de vivir. De hábitos antiguos. Los hábitos antiguos, sí. El enojo, la nostalgia, la tristeza, esa es la vieja naturaleza, esa es la carne.
los golpes, rencor, los vicios. amargura. Eso es lo más, pero se puede. Claro que se puede, o sea, Sí, todo esto se puede siempre y cuando, como dice aquí, o sea, llevar el hábito de acercarnos al Señor. Créanme que esto yo lo he visto, es como decir mi testimonio. Cuando yo vine a Cristo, hermanos, en aquel entonces teníamos una clase bíblica en las mañanas, me parece, antes del servicio. Y nosotros, el pastor y yo, siempre estábamos en esa clase. Teníamos un servicio a las 6 de la tarde, el pastor y yo siempre estábamos en ese servicio. Teníamos una clase los miércoles, el pastor y yo siempre estábamos en esa clase. Teníamos una clase los viernes, que era oración, el pastor y yo siempre estábamos en esa oración. Y eso, exacto, yo lo veo en el reflejo de ustedes, porque lo veo que ustedes siempre éramos también los primeros que llegamos, los últimos que nos íbamos. Porque sabíamos que eso nos mantenía llenando, hasta que una vez yo escuché a un hermano decir, ay hermana, en ese entonces me dijo, hermana, no recuerdo si a mí me dijo, a la hermana Irene, me dijo, ¿sabe qué? Yo ni me quisiera ir de la iglesia. Y, o sea, al terminar el servicio, y a veces se queda todavía la gente, ¿y por qué? No, pues es que allá afuera ya ven que pues, luego que se le atravesó a uno a alguien y que luego ya le insultaron a uno y le hicieron, y le dice, no, es que la palabra de Dios dice que somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo dije, aquí usted viene a recargarse y allá afuera usted viene a mostrar lo que usted se recargó. Y ahí se quedó como, pues sí, o sea, a no querer, hermanos, esto nos ayuda bastante. Yo, como lo acaba de compartir Félix, a mí me ha ayudado bastante, yo sé que a usted le ha ayudado bastante, porque se mantiene. Es como decir, su teléfono usted no lo deja 7 días sin cargar. O sea, usted apenas, incluso algunos apenas va al 70% y vamos y lo conectamos nuevamente. Pero ¿por qué nuestro espíritu lo dejamos hasta 7 días sin cargar? Aquellos que venimos solamente el domingo, ¿sí me entiende? O sea, en este caso, hermanos, es buscar al Señor para que podamos someter la carne de nosotros. Amén. Continuamos. ¿A quién leyó eso? El hermano Guillermo, la hermana María. Falta las 5. Ajá. La 5. Apártese del pecado. Separarse del pecado implica alejarse de personas, lugares y circunstancias que sean un medio para inducirle a pecar. Sí, recuerde que hablábamos en la clase pasada sobre las amistades. Que hay amistades que solamente usted les puede mandar una carta, pero no puede convivir con ellos. ¿Por qué? Porque eso lo influye a uno. La palabra dice que andemos con sabios y sabios nos vamos a hacer. Pero si nosotros estamos venciendo, hermano, yo esto lo he notado, no aquí en China, pero cuando hay mujeres que cuando se divorcian, lo primero que les llegan de amistades son mujeres divorciadas. Y entonces las mujeres divorciadas les empiezan a inducir, no, tú eres ¿cómo le llaman hoy en día a las mujeres? La que puede todo, no sé cómo, la buchona, tú eres hay otro nombre que se les llama a las mujeres que sacan adelante solas a sus hijos, pero no recuerdo ahorita su palabra, aparte de esa que dices tú, hay otra, pero empieza la mala influencia. Y entonces, ¿qué sucede? La mala influencia empieza a meter en su mente, incluso cuando la persona puede llegar a tener problemas con su esposo, con su esposa, siempre salen aquellos amiguitos, aquellas personas que, déjala, o ¿a poco te manda tu mujer? Y empiezan los malos comentarios, tanto y tanto, hermanos, que llega a la mente de nosotros y empiezan a decir, tiene razón, o sea, voy a mejor a irme un rato con mis amigos, voy a hacer. Entonces ahí es donde las malas influencias perjudican nuestra vida espiritual. No se ha dado cuenta que son pocas las amistades que lo motivan a ir a una iglesia. Son pocas las amistades que le dicen, no, hombre, vente, vamos a leer la Biblia juntos. Son pocas las amistades que le dicen, vamos a orar juntos. Son pocas, pero son muchas las que dicen, no, hombre, vente, deja esa Biblia, ¿qué andas? Vente a ver un partido de fútbol, vente a hacer esto. O sea, aquellos que lo influyen a lo malo va a ser muchísimo, pero pocas las personas que lo van a influir a lo bueno. Amén. Continuamos, el 6. Félix.
Revístase con la armadura de Dios. En la carta, los Efesios, Pablo nos persuade de revestirnos con la armadura de Dios. La oración y los dichos de nuestra boca son los mejores medios para hacer esto. Amén. La armadura de Dios. ¿Quién de ustedes conoce la armadura de Dios? Efesios 6. Efesios 6. Recuerde que es el casco, el escudo, El escudo, las cosas que se ponen, la los zapatos, la espada. Eso es la armadura de la fe. A veces no, la armadura de la fe. Hoy recordé el escudo de la fe. La armadura no puede ir a medias. Imagínese que usted se vaya al trabajo sin zapatos. No combina, ¿verdad? O que si usted trabaja en construcción no se ponga el casco. Tampoco. Tiene que ponerse el traje completo. Tiene que ponerse todo completo. Entonces la armadura, así es, Señor, me pongo toda tu armadura, y si usted se la sabe, Señor, me pongo el casco, me pongo el shelf, ¿no? Esa cosa. Entonces ponerse toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esa lo ayuda a uno a vencer los dardos del enemigo. Amén. Y el 7, hermana Lorena. Cúbrase con la sangre de Jesús. Cada vez que tenga su tiempo de oración, use la sangre de Cristo para cubrir su mente, su espíritu, su alma y su familia. Amén. La sangre de Jesús es la arma más poderosa que nosotros podemos llegar a tener. El libro Apocalipsis dice que nosotros hemos vencido por la sangre y por el testimonio. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestro carácter, sometemos nuestra carne, la sangre de Jesús es lo más poderoso que podemos llegar a tener. Por eso en aquel entonces lo que compartía el pastor, de aquellos pastores queriendo liberar, no podían hacer nada aunque nombraban a Jesús y aunque la sangre de Jesús te libera. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, no hay testimonio, el enemigo no le hace caso a nadie. Cuando hay testimonio, la sangre y el testimonio es un gran armamento que podemos tener. Amén. El pastor, resista. Dice, resista al diablo. Dios nos ha dado la armadura espiritual, no solo para protección y bendición, sino también para resistir a Satanás, sus demonios y sus maquinaciones. Dios nos ha provisto de armas espirituales, entre ellas la sangre de Cristo, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la oración, el ayuno y la alabanza. El Señor nos dio la armadura, pero Él no va a venir a revestirnos. Usted y yo debemos hacerlo cada día. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Amén. Aquí podemos mirar el versículo que le compartía. Someternos es dedícate a hacer la obra de Dios, dedícate a tener una relación con Dios y el diablo no va a tener parte en ti. Parte en ti. Amén. Amén. El 9, hermano Guillermo. Desarrolla un espíritu perdonador. Una de las mayores razones por las cuales el enemigo puede venir a oprimir a los creyentes es porque guardan resentimiento y falta de perdón en sus corazones. Amén. ¿Se recuerda cuál era la trampa más grande que tenía Satanás? La ofensa. Porque sabe que una persona que no tiene, que no perdona o que está ofendido no va a perdonar. Y sabe que esa es una puerta grandísima para él entrar y salir y hacer lo que bien le convenga. Entonces el perdón, aunque nos duela, aunque nos dé en el ego o en el orgullo, tenemos que perdonar. Amén. El 10, hermana María, ya casi para terminar. El 9, su mente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Cuán importante es saber que la palabra de Dios liberta a todo aquel que está esclavizado y oprimido por las fuerzas demoníacas. El nombre de Jesús tiene la máxima autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para romper las ataduras del mundo
de las tinieblas y hacer completamente libre a quienes estén dispuestos a creer en Él. Amén. Aquí vemos, renueve su mente. Aquí no está el versículo, pero el 5, 2 Corintios 10:5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, da a entender que cualquier cosa que estemos pensando que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, llévelo cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Así, o como le hacen los policías aquí, los amarran, vámonos, vete de aquí, en mi casa no vives. ¿Sí me entiendes? Todo pensamiento que venga erróneo es llevarlo cautivo porque van a venir. No quiere decir que jamás usted va a pensar mal, no quiere decir que jamás usted nunca va a pensar algo que pueda sucederle, cosas así. Pueden venir esos pensamientos, pero usted tiene que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerde que en 2 semanas tenemos un examen, así que haga preguntas ahorita porque en el examen no le voy a responder. Amén. Bien, la semana que viene comenzamos con limpieza espiritual de la casa, así que también es un tema muy importante porque a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestras casas y eso nos ayuda bastante. Amén. Así que Es bien cortica. sí, esa está cortitita. Si nos alcanza, posiblemente ese mismo día podemos hacer el cuestionario, porque ya ve que ahorita nos adelantamos una clase más, pero si no es así, bueno, no llevamos prisa. Amén. Pero espero que haya aprendido el día de hoy. Créame que estas son clases súper importantes, que cuando usted tenga la oportunidad, compártalas con quien usted pueda, con su familia, con quien usted quiera. Amén. Amén. Vamos a pedirle al pastor, no sé si tiene algún humilde comentario. Mi último, Humilde, no, ¿cuál es la palabra que decimos? Humilde opinión. Humilde opinión. mi última contribución es de que, hermanos, vuelvo al puntito la carne. Amén. Un demonio a uno se lo echan así para afuera, así, en segundos. Cualquier demonio se va en el nombre de Jesús en segundos. Pero la carne y la vieja naturaleza, nadie se la puede echar para afuera. Ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni nada. Nosotros somos los que tenemos que crucificar. Amén. Nosotros la tela que tenemos que crucificar la carne, y eso es mientras vivamos en este cuerpo, en esta tierra. Mientras vivamos en este cuerpo vamos a estar batallando con esa, y esa ningún ministro nos la puede echar para afuera, la carne, la vieja naturaleza que heredamos de Adán. Así es. Vivir en lo natural, eso es parte de la vieja naturaleza, de que yo me guíe por mi mentalidad humana caída que uno tiene. Querer salir adelante con esa mentalidad caída. Eso lo vamos a llevar mientras estemos viviendo en nuestra tierra. Un demonio nos lo echa para afuera, así, y se va de enfermedad, de tristeza, de suicidio, de muerte, así se va. Pero la vieja naturaleza nadie nos la puede echar para afuera. Así es, amén. Nosotros tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para crucificarla. Amén. Y todo ahí se va a mantener dentro de nosotros, pero crucificado. Así es. Esa no se puede salir de nosotros. Esa ni mismo Dios nos la puede quitar. Amén. Cuando salgamos de este cuerpo, ahí nos vamos a liberar de eso. Amén. Por eso vemos que cuando las personas se alejan de Dios, vuelven a ser igual o Vuelven a peores sus que hábitos. como estaban. Y usted dice, bueno, pues esto no era cristiano. No, es que él mientras Tomó estaba en posesión. Cristo tenía sometida su vieja naturaleza, pero se alejó de Cristo y volvió a ser igual o peor. Toma ¿Sí me entiende? posesión la Ajá. vieja naturaleza. otra Amén. vez. Entonces, al pastor Oramos. le vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno. Gracias porque nos alumbras cada día, nos das entendimiento para entender cómo es esto de tu palabra, cómo es esto de tu reino, Señor. Cómo es esto que vivimos en esta tierra, Padre. Que nosotros no fuimos para vivir esta vida donde caímos, Señor. Padre, pero ya estamos en ella y ahora usted nos está ayudando a salir de ella, Señor. A comprender cómo hacerlo, cómo vivir, Señor. De que tenemos que abandonar la nostalgia, la tristeza, el vivir en lo natural, el quererme gobernar por lo natural, Señor. Y dejarnos gobernar por el reino suyo
que es un reino sobrenatural, papá. Y que entre más tiempo le demos a usted, más vamos a poder experimentar tu paz, tu amor, tu verdad, tu gran misericordia, Padre. Gracias porque ahora lo entendemos, lo comprendemos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a vivirlo, Espíritu Santo. Ayúdanos a remover todo estorbo, a crucificar la carne, a echar fuera todo demonio, toda mentalidad caída, y que venga la mente de Cristo a gobernar en nuestros corazones. Gracias, papá, porque nos has dado una segunda oportunidad de vida en esta tierra, Padre, y queremos vivir esa vida nueva, Padre, donde abunda la paz, donde abunda, Padre, la tranquilidad, el gozo, Señor. Llévanos por ese camino, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Declaramos bendición en esta noche, que dormimos en paz, porque para esto apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Descansamos en paz, toda perturbación se va en el nombre de Jesús, y descansamos y nos levantamos en la mañana con gozo, alegría, con nuevas fuerzas para ir para adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque nos abriste este camino otra vez a la nueva vida que nos ofrece el Padre. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.